Buen día, maestra Susi. El día de hoy hablaremos sobre el tema de trituración y cribado, explicando su fundamento teórico y los equipos que se utilizan en estas operaciones unitarias. Nosotras somos el equipo número 2 y está conformado por Marisol Perales, Rosario Samarripa y su servidora Viviana Martínez. Para comenzar, hablaré sobre algunas generalidades que conlleva el tema. Antes de separar el mineral, este se tiene que liberar de la ganga, que como hemos visto a lo largo de la materia es la parte del mineral de poco valor. Esto se alcanza con la conminución, que es un término genérico que se utiliza para nombrar procesos de reducción de tamaño. En este el mineral es paulatinamente reducido hasta que las partículas del mineral limpio, o sea la mena, se puedan separar por los métodos que se tienen disponibles. Cabe resaltarse que la voladura es la primera etapa de la conminución, donde se produce un material con una granulometría uniforme. Luego de este proceso, el mineral que se extrae de las minas se somete a la segunda etapa, que son la trituración y molienda, que en este caso nosotras nos enfocaremos en la trituración. En esta parte ya nos centraremos en lo que es la trituración, que esto viene después de que se extrajeron las rocas de cualquier mineral de la mina y estos se reciben en las plantas que los procesan y así se reducen hasta el tamaño adecuado en el cual el mineral se puede someter a un siguiente proceso o ya se puede utilizar en alguna otra aplicación. La trituración se debe a 4 modos de fractura. La primera es por impacto, que la fragmentación que se produce debido a un golpe instantáneo y seco de un material sólido o duro sobre la partícula de una roca o mineral, o por golpe de partícula contra el sólido duro, o finalmente por choques entre partículas. Como podemos ver en esta imagen, estas partículas que entran de un tamaño grande, al chocar con esta parte se reducen y de igual forma cuando las partículas chocan con este sólido duro. Aquí en esta parte chocan entre ellas, lo cual va provocando que se va reduciendo su tamaño. Como segundo lugar tenemos la fractura por compresión, que es cuando la roca se fragmenta por acción de una fuerza de compresión generada entre dos superficies duras, o sea, como si estuvieran apretándolas. Y la tercera es por atrición, donde las partículas se podría decir que se desmenuzan debido a fuerzas de fricción que se generan entre dos superficies bastante duras o entre las mismas partículas. Como resultado se producen partículas bastante pequeñas o también grandes. O sea, en este caso se va moviendo, como se mueve este para la izquierda, este se mueve a la derecha, lo cual va ocasionando una fricción, o entre ellas mismas también pueden ocasionar fricciones al moverse entre sí. Y la última está la trituración por corte, donde la fragmentación se produce debido a una fuerza cortante. A continuación, hablaremos de las diferentes etapas que se tienen en la trituración, que son las primarias, secundarias y terciarias, cómo es que fragmentan los trozos y qué equipos se utilizan en cada una de ellas. En las primarias, en estas se fragmentan trozos grandes de hasta 60 pulgadas hasta un producto de 8 pulgadas a 6 pulgadas y se tienen dos tipos de máquinas, que son las trituradoras de mandíbulas y las giratorias. En las secundarias se utiliza el producto que sale de las primarias y estas fragmentan el producto hasta un tamaño de 3 pulgadas a 2 pulgadas y las trituradoras que se utilizan son las giratorias y las cónicas. Y por último tenemos las terciarias, que se fragmentan el producto de la trituración secundaria hasta tamaños de media pulgada o 3/8 de pulgada. Entre estas máquinas tenemos las trituradoras cónicas y la de rodillos. Aquí se empezará a hablar sobre las diferentes trituradoras que se tienen. En primer lugar tenemos la trituradora de mandíbulas, que es la más común y que vimos en Laboratorio Integral 1.
Estas se subdividen en 3 tipos que depende de dónde se ubica el punto de balanceo de la mandíbula móvil, o sea, el pivote. Y estas son trituradoras de mandíbulas tipo Blake, Dodge y Universal. En la trituradora tipo Blake, el pivote se halla en la parte superior, caracterizando la máquina por una admisión de materia fija y una descarga regulable. O sea que en esta parte se mueve en la parte inferior la mandíbula móvil, que es esta, y puede variar su descarga. En cambio, en la Dodge, la mandíbula es pivoteada en la parte inferior, otorgando a la máquina una admisión de materia variable y una descarga fija. En la parte superior es donde se mueve, lo cual admite que pueda variar su alimentación, pero su producto ya es fijo. En cambio, en la trituradora de tipo universal es pivoteada en una posición intermedia, lo cual permite tener una admisión y descarga regulable, pero no independiente una de otra. En este caso se mueven ambos lados, tanto como inferior y superior, debido a que el pivote se encuentra en el centro. Dentro de las trituradoras tipo Blake se pueden diferenciar 2 tipos, la de doble efecto, que es la tipo Blake, y la de simple efecto, que se nombra Dalton. Estas en general constan de 2 placas de hierro instaladas de tal manera que una de ellas se mantiene fija y la otra se mantiene móvil. Esta sería la fija y esta la móvil en ambos casos. Y la móvil tiene un movimiento de vaivén, o sea, de acercamiento y alejamiento a la placa fija, durante el cual se logra fragmentar el material en el que se alimenta a un tamaño menor. El lugar donde se fragmenta se le nombra como cámara de trituración. El nombre de estas trituradoras viene del hecho de que la ubicación y el movimiento de las placas se asemejan a las mandíbulas de un animal. El movimiento de vaivén en la trituradora de tipo Blake se logra por el accionamiento de un motor que transmite el movimiento a través de correas, las cuales se conectan con el eje mediante un volante. Este sería el volante y aquí se conectarían las correas. Entonces, de forma excéntrica, el eje va acoplada a una biela. Esta es la biela y sube y baja con respecto al eje. Dicha biela en su parte inferior tiene una articulación, que es esta aquí. Una se une a la mandíbula móvil y la otra a un apoyo fijo. Al subir la biela arrastra hacia abajo las riostras, horizontándolas, haciendo mover el extremo inferior de la mandíbula hacia la fija. O sea, cuando hace esto, pues cuando la biela baja, arrastra las riostras hacia abajo y la mandíbula móvil se aleja de la fija. Y así se hace este movimiento, o sea, se acerca y se aleja de la fija. Y de esta forma es cuando se comprimen las rocas en el interior. Al alejarse, las rocas caen por efecto de la gravedad hasta un nuevo almacenamiento. Las rocas se alimentan por la parte de arriba y por acá sale ya reducido su tamaño. La varilla que se encuentra en la trituradora y el resorte, que es esta parte, mantendrán el sistema de articulaciones en su posición durante la operación de trituración, y las riostras, además de transmitir el movimiento, sirven como fusibles del sistema.
En cambio, en la trituradora de Dalton, la mandíbula móvil se encuentra articulada directamente sobre el eje excéntrico, que es este, que es, y de esta forma el movimiento de la mandíbula es circular, alejándose y acercándose a la fija, subiendo y bajando, o sea, este movimiento que vemos aquí. El mecanismo de esta trituradora es mucho más simple y directo en el caso de la tipo Blake, por lo que el rendimiento es mejor. El movimiento de la parte inferior de esta trituradora está controlado por una única placa de articulación, que es esta, que está fija en un extremo de la mandíbula móvil y en el otro por el sistema de regulación. Este también dispone de un resorte de recuperación, como en el pasado, que es esto, para mantener la placa de articulación en su posición de trabajo y regular la salida del producto. De igual forma, cuenta también con la polea, el volante montado sobre el eje y este mismo mecanismo, o sea, igual se alimenta por arriba y el producto sale por la parte inferior. En la Dalton tenemos dos tipos de trituración. En la parte de arriba, el movimiento de la pieza es circular, efectuándose la fragmentación por fuerzas de compresión, es lo que vimos al inicio. En esta zona existe un movimiento intermedio entre elíptico y circular, produciéndose la fragmentación por compresión y fricción, o sea, porque aquí ya se empieza a ver una fuercita. Y en la zona inferior, próximo a la salida, el movimiento de la pieza es elíptico, entonces, lo cual produce que se tenga una fragmentación por medio de fuerzas de fricción. Pero en general, las dos esta igual forma también es por fuerza de compresión. Las trituradoras de mandíbulas tienen ciertas características. Algunas son estas, por ejemplo, tienen un alto rendimiento para triturar, tienen una estructura sencilla, son reducidos en sus costos de operación, hay una cierta equivalencia en los tamaños de los granos, son fáciles de controlar y operar y tiene aplicaciones en minerías, construcción, extracción, entre otras. Bueno, ahora pasamos a las trituradoras giratorias. En estos equipos los materiales a triturar se reducen por medio de esfuerzos de compresión entre dos paredes troncocónicas. Estas de igual forma que la de mandíbulas, una pared es fija y cóncava, perdón. Esta es la parte fija y se denomina bastidor o carcasa. Y la otra forma un tronco de cono animado con movimiento excéntrico que recibe el nombre de nuez o eje principal, que es esta parte. Entonces, como en el de mandíbulas, este es el móvil y este es el fija. Este, que es la nuez, normalmente gira entre 85 a 150 revoluciones por minuto. Este movimiento al momento de girar hace que el cono se aleje y se acerque a la pared cóncava de manera alternativa y de esta forma se fragmenta el material que ingresa por esta parte. Y cuando se aleja el cono móvil, el material reducido desciende por gravedad a otro nivel para prepararse a ser nuevamente triturado. O sea, va bajando y aquí ya va reduciéndose el tamaño. La superficie interior de la cuba, esta es la cuba, se encuentra revestida por placas antidesgaste denominadas cóncavos. Son estas partes las que están revestidas. En el alojamiento central del crucero se encuentra el apoyo fijo del eje pendular, que es esta, donde se encuentra el eje,
y el eje pendular constituye la mandíbula móvil o cono, que es esta parte. O sea, por este eje se basa la nuez. Podemos ver que donde se alimenta el material es un poco pequeño y el producto sale por esta parte que tenemos de un lado. O sea, por esta parte va saliendo ya el producto. Existen tres tipos de trituradoras giratorias: las primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son especificadas donde la capacidad de producción excede las 800 toneladas por hora y se les puede encontrar con dimensiones de más de 10 metros de altura, con pesos mayores a 600 toneladas y consumos de energía superiores a 1000 kilowatts. Estos son construidos de forma robusta, de manera de poder recibir grandes trozos de rocas provenientes directamente de las minas y canteras. Cuando son instalados en la planta no necesariamente requieren de un alimentador. La carga puede ser directamente depositada en su tolva de alimentación por volquetas o camiones de carga. Y las trituradoras secundarias son aquellas que reciben el producto obtenido en una trituradora primaria. Y mientras que en las giratorias terciarias, estas reciben el producto de una etapa secundaria. Pero también me faltó añadir que puede ser de una trituradora de mandíbula o giratoria, la secundaria y la terciaria. Entonces, en estas dos, en la secundaria y terciaria, son equipos más ligeros que las máquinas primarias, pues pueden recibir un material ya fragmentado por la etapa anterior. La boca de admisión suele ser de 2 a 2.5 veces el reglaje de la máquina anterior. Las diferencias que existen con los trituradores primarios son básicamente las siguientes: el diseño de la cámara de trituración más tendida, la boca de alimento es menor, o sea, es más pequeña su magnitud donde se alimenta el material. La tercera es mayor carrera de la excéntrica. Y por último tenemos una elevada velocidad de giro de cono móvil. O sea, como el material se va reduciendo, ya es más fácil, ya no ejerce ya no hay necesidad de ejercer más fuerza. Ahora pasamos a las trituradoras cónicas, que estas son utilizadas en etapas de trituración secundarias y terciarias. Fueron desarrolladas y diseñadas por Simon alrededor del año de 1920 y operan de la misma manera que una trituradora giratoria, pero a una mayor velocidad. En este caso, primero se utilizan, como ya vimos, una trituradora giratoria o una de mandíbulas. Si se quiere reducir más su tamaño, se hace una segunda etapa y se puede utilizar esta trituradora. Con el fin de asegurar el control sobre el tamaño del producto producido, estos trituradores se caracterizan porque presentan una sección paralela entre los revestimientos de trituración a la salida de la descarga. En esta tabla podemos observar los diferentes tamaños de producto que proporcionan las trituradoras secundarias, terciarias y los conos, que son los productos finos o ultra finos. En esta tabla podemos ver las diferencias que existen entre las trituradoras de cono y la giratoria. En esta es la entrada libre al no existir punto de apoyo superior, o sea, es más amplio. El ángulo de cono es más abierto, el volumen creciente de la cámara de trituración, y también podemos mencionar la velocidad de giro, que es mayor que la giratoria. Y pues estas ya se utilizan en la etapa secundaria, entonces ya hubo un proceso antes de, o sea, para disminuir el tamaño.
lo que hace que aquí ya entre con un tamaño menor, lo que hace que no se ejerza tanta fuerza y la velocidad de giro sea mayor. En la imagen podemos observar cómo la entrada del material es amplia y por eso es una de las diferencias con la giratoria, porque si recuerda, en la pasada estaba más pequeña esta parte. Esta de igual forma, su producto sale por un lado como en la pasada. De hecho, se asimilan un poco en forma, pero sí se puede diferenciar que aquí el cono tiene un ángulo mayor al de la giratoria. En el mercado se pueden encontrar principalmente dos tipos de trituradoras cónicas, que son las cónicas tipo Simmons y la tipo Hydrocon. En esta parte veremos las trituradoras de cono tipo Simmons. El triturador de cono Simmons es el de uso más extendido y se fabrica bajo dos modelos, el estándar y el de cabeza corta. El estándar normalmente se usa en chancado secundario, tiene un revestimiento escalonado, lo cual permite una alimentación más gruesa que de cabeza corta. En estas máquinas el tamaño de admisión es relativamente grande, varía de 4 a 8 pulgadas. En cuanto al tamaño del producto, este varía de 4 a 3/4 de pulgada. O sea, aquí podemos ver que la entrada es más amplia que la anterior. Ahorita vamos a ver la cabeza corta para ver la diferencia. Luego tenemos el triturador de cabeza corta. Normalmente se utiliza como triturador terciario o en una cuarta etapa de triturado. Sin embargo, es posible usarla en algunos casos como triturador secundario. Posee un ángulo de cabeza más agudo que el estándar, que es fácil de observarse. Si aquí podemos visualizar la entrada, que está más pequeña que la anterior, lo cual ayuda a prevenir atoramiento debido al material más fino que procesa. También tiene abertura de alimentación más pequeña que mencionamos, es máximo alrededor de 4 pulgadas y una sección paralela mayor en la sección de descarga y entrega un producto de 1/8 a 1 pulgada. O sea, esto va siendo más paralelo con la alimentación, es a lo que se refiere con lo del producto. Hola, buen día, mi nombre es Marisol Perales y les voy a hablar acerca de las trituradoras de cono tipo Hydrocon. Entre las características que se tienen es que son ideales para la trituración secundaria y terciaria. Aquí no existe distinción como sucede en las trituradoras cónicas Simmons, puesto que ahí se dividía en tipo estándar y una de cabeza corta. Aquí no hay subdivisiones, por lo tanto se usa el mismo diseño tanto para la trituración secundaria y la terciaria. Una segunda característica es que su diseño compacto y de fácil mantenimiento los convierte en la mejor opción o en la opción más óptima para los equipos móviles. La trituradora apropiada es seleccionada cambiando el diseño de la cámara de trituración. Entre las funciones o los usos que emplean estas trituradoras es que pueden producir toda la gama de productos que puede formar la combinación que hay entre un triturador estándar y uno de cabeza corta de tamaño comparable. También producen alimentación más fina para los molinos debido a la optimización de la potencia, la fuerza de trituración y la máxima reducción. Cabe mencionar que las Hydrocon tienen un porcentaje de reducción considerablemente más alto que las máquinas Simmons. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar el equipo junto con las partes que lo forman con la finalidad de explicar el funcionamiento de algunas de ellas. Por ende,
Las trituradoras Hydrocon realizan la mayoría de sus principales funciones a través de un solo pistón hidráulico. ¿En dónde se encuentra dicho pistón? Pues como se puede observar, según el diagrama, se encuentra aquí, es esta parte. El pistón, junto con un cilindro, que es este de arriba, es el cilindro del hidroset, manejan el ajuste de la boca de descarga, la eliminación de trozos de metal no triturables, el desbloqueo de la cámara de trituración y la compensación por desgaste. ¿Qué es lo que provoca el ajuste por pistón hidráulico? Pues con esto se puede arreglar el ajuste de la boca de descarga al instante junto con la cámara con carga, y de esta manera la presión hidráulica puede ser fácilmente medida. La Hydrocon utiliza o emplea cilindros hidráulicos de sujeción para poder sostener el tazón de manera segura en las roscas. Estos cilindros se encuentran en los bolsillos que hay entre un anillo de sujeción y el anillo de ajuste. El movimiento excéntrico o la excentricidad que viene siendo esta parte, si se fijan aquí está, es esto, se puede modificar fácilmente, lo cual permite que se llegue a un óptimo equilibrio entre el rendimiento y la razón de reducción de la trituradora. Así, la capacidad del equipo se puede ajustar para poder cumplir con el requerimiento de capacidad, de manera que el circuito completo se pueda optimizar. El Hydrocon se puede equipar con regulación automática de la abertura. Este sistema lo que hace pues es optimizar la eficiencia del triturador de cono y lo adapta automáticamente a las diferentes condiciones que se tienen en una alimentación. También se registra y compensa el desgaste que hay en las placas de revestimiento del triturador y así utilizarlas y programar su próxima sustitución de forma que coincida con las paradas de mantenimiento que se tenían contempladas. Entonces, en dicho diagrama podemos observar el manto, que es esta parte, es este, el cóncavo, que es esto de aquí, la cabeza, que son estas, es todo lo que conforma estas líneas diagonales, el collar para polvo, que viene siendo esta parte y esta, la excéntrica, que fue las que les mencioné anteriormente, es esto, el piñón, que viene siendo esto de aquí, el cilindro junto con el pistón, ya se los había señalado anteriormente, que serían estos dos, y los acumuladores, que serían estos. Este sería el diagrama de una trituradora cónica Hydrocon, y como pueden observar, debajo de este equipo se encuentra la trituradora cónica Simmons, que fue la que les explicó mi compañera anteriormente. Trituradoras de rodillos. Estas trituradoras siguen siendo utilizadas en algunas plantas, aunque en otras han sido reemplazadas por las cónicas. Se puede decir que el modo de operación es muy simple. A continuación se muestra un diagrama de una trituradora de rodillo liso, el cual consiste en dos rodillos horizontales, los cuales vienen siendo estos de color rojo, que giran en direcciones opuestas, es decir, uno va para la izquierda y otro va para la derecha. El eje de una de ellas está sujeta a un sistema de resortes, los cuales vienen siendo estos, o que también se les conocen como resorte de seguridad, y que permiten la ampliación de la apertura de descarga en caso de ingreso de partículas muy duras. Las partículas que entran por la boca de la alimentación al encontrarse entre los rodillos se rompen durante la compresión, es decir, los mismos rodillos las aprietan tanto que las rompen y se descargan por la parte inferior. Si se fijan en el diagrama, las partículas que entran a la alimentación tienen un tamaño más o menos grande y cuando pasan por los rodillos se descargan en la parte de abajo, ya sea como partículas finas, gruesas o un tamaño intermedio. Cabe mencionar que la superficie de ambos rodillos está cubierta por forros cilíndricos de acero al manganeso con la finalidad de evitar el excesivo desgaste.
Esta superficie puede ser lisa para la trituración fina y corrugado dentada para la trituración gruesa. En este caso, el diagrama anterior tiene una superficie lisa. Entre las características principales de trituradoras de rodillos lisos, la primera sería que el tamaño del producto depende del espacio que hay entre los rodillos, es decir, mientras más juntos estén los rodillos, las partículas saldrán más finas y mientras más separados estén los rodillos, las partículas se van a romper con un tamaño más grueso. Y la segunda característica sería que las velocidades de los rodillos se dan entre 50 y 800 revoluciones por minuto. Se conoce que también existen trituradoras de 3 rodillos y el principio de funcionamiento es el mismo. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo del material que se va a triturar, los rodillos pueden ser dentados. Como ya se mencionó anteriormente, también hay superficies dentadas, por lo tanto, ahora se hará énfasis en la trituradora de rodillo dentado, y es un tipo de trituradora de ejes que se enfría por medio del agua, es fija en uno de sus extremos y se utiliza para poder triturar y hacer una gran reducción del material desde un camión cisterna. Entre las características principales de una trituradora de rodillos dentados se encuentra que la superficie de los rodillos pueden tener bordes rompedores o dientes, así como se muestra en la siguiente imagen. Si se fijan, los rodillos tienen como que forma de pico y con un grosor más o menos grande. La segunda característica es que no pueden trabajar con sólidos muy duros. La tercera, no solo operan por compresión, sino que también por impacto, es decir, que no solo van a romperse al momento de que los rodillos aprietan las partículas, sino que también van a chocar contra estos mismos. La cuarta sería que pueden tener 2 rodillos o solo uno, que trabaja frente a una placa curvada que se encuentra fija, así como se muestra en la primera imagen. Ahora veremos el tema cribado, el cual es un tema conocido puesto que se vio en la materia de procesos de separación 1 y laboratorio integral 1. Sin embargo, se hará un breve repaso acerca de sus fundamentos y sus equipos más conocidos. ¿Qué es el cribado? Se conoce o se sabe que también se le puede decir tamizado, y es la separación de una mezcla que está formada por sólidos de diversos tamaños de partículas que provienen de una trituración, con la finalidad de poder dividirlas en finas y gruesas. Dicha separación se hace mediante un tamiz, el cual actúa como separador de aceptación o rechazo, es decir, te indica cuáles sí y cuáles no, o cuáles son gruesas y cuáles son finas, de tal manera que las porciones finales que se originaron en la separación estén constituidas por granos de tamaño más uniforme que en la mezcla original. El material que se produce en el cribado se divide en 3 tipos. El primero es el que permanece sobre la superficie de un tamiz y se le conoce como material superior. El segundo es el que atraviesa la superficie del tamiz y se le llama material inferior. Y el tercero es el que pasa por una superficie tamizadora pero queda retenido y se le determina como material intermedio. En muchas ocasiones se hace esta división en los materiales, puesto que no se utiliza el equipo de cribado óptimo para poder llevar a cabo la separación más adecuada, y es por eso que se produce un material en la parte de arriba, otro hasta mero abajo y otro en la parte de en medio de los tamices. El funcionamiento se cumple cuando se proporciona un movimiento al medio de cribado, ya sea una malla o una placa perforada, lo cual provoca que las partículas más pequeñas pasen a través de las aberturas como finos y que las partículas más grandes sean acarreadas como residuos. Cabe mencionar que esto depende del tipo de cribado, así como también el equipo que se esté empleando, puesto que cada cribo industrial funciona de manera diferente. Más adelante se podrá explicar con mayor énfasis dicho fundamento. El objetivo del cribado es separar las diferentes fracciones de una mezcla pulgurente o granulado en base a su tamaño, ya sea en finos o gruesos, dependiendo de lo que se requiera. Clasificación. Existen 2 tipos de cribado,
El cribado en seco, el cual se aplica a materiales que contienen poca humedad natural o que fueron desecados anteriormente, y el cribado en húmedo, se lleva a cabo cuando se adhiere agua al material con el fin de que el líquido arrastre a las partículas más finas a través del tamiz. El cribado en seco es el tamizado mecánico que más se utiliza en la industria química, puesto que se obtienen los resultados de forma más rápida. Cabe mencionar que el cribado húmedo, en comparación con el cribado en seco, requiere de mayor tiempo de ensayo y por ende se compensa con una mayor exactitud en los resultados. Sin embargo, a pesar de esto, las empresas o las industrias siguen teniendo como primera opción el cribado en seco por la mayor eficiencia y el ahorro en el tiempo. Tal como se muestra en la siguiente figura, se puede observar que solamente se requiere de una criba que contenga una malla con cierto número de abertura, van a pasar las partículas finas y las más gruesas van a quedarse retenidas. El cribado en húmedo es un proceso de preparación de muestras para aquellas que contienen una alta fracción de materiales granulares y una gran cantidad de partículas finas que pueden dificultar el tamizado. Es un método que sirve para separar el material grueso con agua u otro tipo de líquido antes de que se seque, se identifique y se analice. Tal como se observa en la siguiente imagen, la muestra se lava a través de la pila del tamiz y se puede utilizar un solo tamizador tanto para el tamizado como para el lavado. El procedimiento de cribado en húmedo se aplica solamente para sólidos que contienen las siguientes tres propiedades. La primera es que tiene que ser insoluble en agua. La segunda es que los sólidos que se expanden cuando la humedad no funciona no se tienen que ver afectados por el agua. Y la tercera es que tiene que permanecer inalterado por el calor hasta 110 grados centígrados. Los usos del cribado húmedo son los siguientes. El primero es preparar un material granular para análisis de tamaño de partícula, eliminando lo que puede impedir el proceso de separación, es decir, eliminando el exceso, y se opta por romper aglomerados o remover cargas estáticas. El segundo es evaluar la distribución del tamaño de partícula, lo que significa que se tiene que verificar que se esté acomodando en el tamaño correcto, ya sea fino o grueso. El tercero es retirar las impurezas de los materiales que pueden ser difíciles de tamizar antes de que se sequen y se prueben en una muestra. Y el cuarto uso sería que se emplean para el dimensionamiento de partículas de materiales, las cuales son suelos y agregados minerales con alto contenido fino, materiales abrasivos, el lodo y los esmaltes, polvos ligeros, los materiales frágiles pero no solubles y las microgranulaciones. Los aparatos requeridos para el cribado en húmedo son los siguientes. Primero se encuentran los tamices de prueba de lavado en húmedo, los cuales son estos tres de aquí abajo, y se fabrican con un marco extra profundo para el tamizado en húmedo. Se puede observar que el largo difiere unos de otros, por ejemplo, estos de en medio, su largo es mayor a comparación de los primeros. También la superficie del tamiz está hecha de diferente material, ya sea de tela de alambre como este, o como en el tercero, que es una placa perforada. También están los tamices de prueba conjuntas de goma. Estos se recomiendan para poder evitar el escape y la pérdida de líquidos o materiales de muestra. Luego se encuentra el receptor, que también se conoce como bandeja cerrada, y se coloca en la parte inferior de la pila para poder recoger los finos. Y la tapa de lavado en húmedo, que sirve para poder evitar la pérdida de polvo. Ambos, tanto el receptor como la tapa, están diseñados con adaptadores para poder permitir el líquido junto con el flujo de residuos.
Entre las tácticas que se emplean para el cribado en húmedo se encuentra el método de preparación de lavado húmedo, el cual consiste en agitar la muestra mientras se encuentra en una suspensión de agua, así como se observa en la imagen que se encuentra de nuestro lado izquierdo. Dicha agitación se hace a mano utilizando un tamiz mojado. Y las mallas que se consideran ideales serían la de 200, que sería 75 micrómetros, y la número 325, o sea 45 micrómetros. Otra alternativa es colocar la muestra en un sartén, llenarlo de agua y luego agitarse a mano. Por lo tanto, el agua residual se va a decantar sobre un tamiz de lavado húmedo. Al sartén se le va a añadir más agua y se va a continuar con el proceso hasta que el agua residual quede muy clara. El tamiz de lutriación es un cilindro plástico hueco que tiene grandes ventanas cortadas en los laterales y las cuales están cubiertas con una malla de acero inoxidable. Este tamiz consiste en que una muestra se coloca en el cilindro y luego el agua junto con el aire comprimido se introducen a través de los tubos para poder agitar suavemente la muestra y lavar el agregado. Cabe mencionar que además de estas dos tácticas o de estos dos métodos, el cribado en húmedo también se puede llevar a cabo de forma manual, ya sea colocando una pila de tamices de prueba sobre un fregadero por donde va corriendo un flujo de agua que pasa a través de cada tamiz. Pero se tiene que tener cuidado con detener el desbordamiento de agua porque esto podría causar la pérdida de la muestra. Un dato importante es que los tamices de prueba de malla fina, que están debajo de los 100 micrómetros, son más propensos a desbordarse. Por lo tanto, se tiene que evitar utilizar este tipo de mallas. Por último, se tiene que recordar que cualquier método de tamizado húmedo tiene un porcentaje de pérdida de la muestra durante el proceso, por lo tanto, no es 100% eficiente. ¿Cuándo se debe realizar un cribado en húmedo en lugar de cribar en seco? En primer lugar, cuando el tamizado seco no se puede hacer debido a que no hay un grado adecuado de separación de la muestra. En segundo lugar, cuando la muestra de prueba contenga pequeños materiales del tamaño de grava. Y en tercer lugar, cuando se necesita eliminar el limo y la arcilla. El tamiz es un utensilio que se utiliza para poder separar las partes finas de las gruesas y el cual está formado por una tela metálica o una rejilla tupida que está sujeta a un aro. También se le conoce como criba. Composición del tamiz. El tamiz consiste de una superficie con perforaciones uniformes por donde pasará parte del material y el resto será retenido por él. La selección de la superficie de tamizado es muy importante y se tienen que tomar en cuenta lo siguiente: la abertura, el diámetro del alambre y la superficie abierta. Cabe destacar que cuanto más fino sea el diámetro del alambre empleado para producir una malla de una especificación determinada, será mayor su capacidad de tamizado, aunque su duración será menor. La superficie del tamiz puede ser de 5 tipos de materiales. El primero sería la tela de alambre o la tela metálica. Este tipo de superficie tiene la mayor variedad de aberturas de tamizado, diámetro de los alambres y porcentajes de superficie. Se pueden obtener cribas de tela metálica en gran variedad de metales y aleaciones. Se prefieren lo que es el acero y el acero con alto contenido en carbono para las mayores aberturas, puesto que sus cualidades de resistencia a la abrasión son muy buenas, mientras que otros materiales como el bronce al fósforo, el monoel y el acero inoxidable se utilizan por sus cualidades no contaminantes y porque dan resistencia a la corrosión. Por lo general, los grados más ligeros de telas metálicas con porcentajes mayores de superficie realizan el cribado con mayor facilidad y precisión y se deben utilizar siempre que estén en servicio durante un periodo satisfactorio de tiempo. Luego se tienen las telas de seda. Estos materiales se originan en Suiza y se tejen en general con seda natural torcida de hilos múltiples. Se puede decir que el sistema de números y grados para las telas de mallas y las gasas se derivan de los tejedores suizos originales. Cabe mencionar que en los últimos años se han introducido el nilón y otros materiales sintéticos similares tejidos en gran parte a partir de monofilamentos. Las placas perforadas. Pues existen placas perforadas en gran variedad de formas que incluyen las de las aberturas redondas, cuadradas, hexagonal y alargada.
En general, los metales perforados resisten más al desgaste que las telas de alambre o las telas metálicas y tienen una mayor rigidez, lo que lo pone como ventaja, pero no proporcionan la capacidad por área unitaria de la malla de alambre y en general pues son más pesadas. Su utilización se limita normalmente a las separaciones de partículas gruesas. Después se tienen las rejas de barras. Estas se emplean para el manejo de partículas grandes y pesadas. Se forman a partir de rieles, varillas o barras de formas adecuadas que son fabricadas con acero laminado o moldeado y están fijadas en posición paralela y se sostienen por medio de barras transversales y espaciadoras. Se recomienda el uso de barras con conicidad, es decir, que tengan forma de cono, ya sea en el espesor de la parte superior al inferior, también en la anchura, así como de un extremo a otro, puesto que así se tienden a evitar los atascamientos. Por último, se tendría lo que es el material de plástico, el cual pues resulta ser más eficiente porque es menos costoso y por lo tanto es ahorro de dinero para la empresa. Mi nombre es Rosario Samarripa y voy a hablar sobre los usos del tamiz. Como ya se fue viendo, pues el proceso del tamizado consiste en que las partículas con mayor tamaño que el orificio del tamiz pues permanezcan en esta y que las más pequeñas lo traspasen libremente. Es muy utilizado en industrias de alimentos, farmacias, químicas, entre otras, puesto que el tamizado es la parte fundamental de la producción y control de calidad en productos en polvo. En sí los usos del tamiz pues dependen de 4 parámetros, los cuales ya se tiene que hacer como un previo análisis de la mezcla a separar para lograr la mayor eficiencia. Estos parámetros a considerar son la altura, el diámetro, el tamaño de la malla o también conocida como abertura nominal del tamiz para la tela mecánica y el material en el que está construido. El comentario de que se tenía que hacer el análisis de la mezcla a separar es porque se busca que sea eficiente y un tamizado se considera eficiente entre más se permita lograr la separación de la mezcla. Entonces aquí es importante destacar que se deben considerar cosas como la forma de las partículas sólidas a separar, puesto que hay partículas que forman grumos y pues tienen que ser tratadas como partículas más grandes. Ya como comentario adicional, pues en la industria existen procesos que toman en cuenta todos estos aspectos y hacen que las partículas sean forzadas a pasar por el tamiz, porque con mucha frecuencia emplean equipos de tamizado con movimiento en la superficie para que en el tamiz se pueda optimizar el resultado. Pero pues aquí también hay que tomar en cuenta que mientras que se consideren los aspectos de la mezcla, y se decidan mejor los parámetros como la altura, el diámetro, la abertura de la malla y el material que está construido, pues puede haber una mayor eficiencia en la separación de tu mezcla. Una vez que se deciden los parámetros en los usos del tamiz, pues ya viene lo que es la escala de tamizado, que consiste en una serie de tamices que se van colocando de tal forma de que sus aberturas se dispongan en una sucesión fija. Por ejemplo, en la escala básica estándar de criba, original de Tyler, las anchuras de las aberturas sucesivas tienen una razón constante de la raíz cuadrada de 2, que es 1.414, mientras que las áreas de las aberturas sucesivas tienen una razón constante de 2. La escala de Tyler se amplió para incluir aberturas intermedias de tal manera que el sistema completo presente aberturas sucesivas según la raíz cuarta de 2, o sea 1.189. Ya nada más como recordatorio, pues quedaría destacar la importancia de que en el tamizado exista la vibración, puesto que permite que el material más fino traspase el tamiz y de un tamiz o malla se obtengan dos fracciones que son los gruesos y los finos. Esto ya también pues se había destacado en los usos, puesto que cuando existe la vibración hay una mayor eficiencia en la separación de las partículas, lo cual pues me garantiza una separación muy buena entre los gruesos y los finos. Bueno, ahora voy a hablar sobre las cribas industriales. Este
tema se podría introducir con un concepto sencillo que es de una criba básica, que consiste en una malla de tela que está hecha con alambre entretejido y tiene aberturas cuadradas de tamaño uniforme. Este pues sirve para cribar todo tipo de materiales y funciona como un filtro utilizada para separar pues lo grande de lo pequeño. La malla pues nada más está fijada en un marco para evitar que se deforme y está entretejida con alambre metálico, el cual debe ser rígido y resistente a la corrosión. Comúnmente suelen ser de latón, acero inoxidable o bronce. Ya entrando ahora sí al concepto de cribas industriales, pues ya cuando son cribas industriales consisten en aparatos mecánicos complejos, pero fundamentalmente presentan partes móviles que con frecuencia no están balanceadas mecánicamente. Las cribas industriales tienen tres fines fundamentales. El primero es provocar el paso del material fino a través de las aberturas. Esto, pues como ya vamos diciendo, es nuestro objetivo, separar los gruesos de los finos. El segundo es mantener el flujo constante del material grueso sobre la superficie del cribado. Y el tercero es impedir la obstrucción de las aberturas por partículas o por pedazos de mayor tamaño. Las principales características con las que cuentan estos equipos son que tienen un tamaño uniforme en sus aberturas, que tienen una rigidez con la cual pueden soportar las cargas mecánicas y que tienen una superficie suficientemente grande. Bueno, las máquinas de cribado se pueden dividir en 5 principales clases, las cuales son rejillas, encribas de tambor, encribas o tamices con agitación, entamices vibratorios y entamices oscilantes. La siguiente tabla me muestra, según el tipo de criba, los usos que se le dan. Por ejemplo, en las rejillas se utiliza para la separación preliminar de partículas de 0.05 metros o 2 pulgadas y mayores. En cribas giratorias y con agitación se usa para separaciones por encima de 0.013 metros o media pulgada. En tamices vibratorios cubren la gama gruesa anterior y descienden hasta las mallas más finas, y en los tamices oscilantes o giratorios se limitan a mallas más finas que van por debajo de la número 4.
Bueno, ahora se va a ir hablando de las clases principales en las cuales se pueden dividir las máquinas de cribado. Con la que vamos a comenzar es con las cribas de rejillas. Estas pues consisten en un conjunto de barras paralelas que son mantenidas o alejadas unas de otras mediante espaciadores que tienen aberturas predeterminadas. Las barras se fabrican con frecuencia de acero al manganeso con el fin de reducir el desgaste. Bueno, las rejillas se utilizan antes de las trituradoras primarias en las plantas de triturado de rocas o minerales para eliminar partículas más finas antes de que el mineral o las rocas entren a la trituradora. Bueno, ahora otro tipo son las cribas de tambor o también otro nombre que se encontró fue el de Tommels. Actualmente estas cribas se están viendo reemplazadas en gran parte por los tamices vibratorios, pero pues en lo que consisten es en un marco cilíndrico rodeado de una tela de alambre, de una placa perforada o una barrera doblada en espiral. Está abierto en los dos extremos e inclinado ligeramente de 4 a 7 grados. Bueno, y en estas el sólido a tamizar entra por el extremo superior y las partículas de tamaños demasiado grandes para atravesar la malla se descargan por la parte inferior. El sólido del tamaño deseado va cayendo por las aberturas de la malla y estas cribas giran con una velocidad muy baja, que son de 15 a 20 revoluciones por minuto. Su capacidad no es muy grande y su eficiencia es relativamente muy baja. El siguiente tipo son las cribas con agitación mecánica. Estas consisten en un marco rectangular que sostiene una tela de alambre o una placa perforada y presenta una ligera inclinación. Se suspende por varillas o cables sueltos o bien se puede apoyar en un marco base mediante resortes planos y flexibles. Este marco recibe un movimiento de vaivén. Para introducir el sólido a tamizar, este se alimenta por un extremo superior y avanza debido al movimiento hacia adelante de la criba, mientras que pues, las partículas más finas pasan por las aberturas. Generalmente, las cribas con agitación se utilizan para la selección como para el transporte de sólidos. Las ventajas de este equipo pues, son los bajos requisitos de potencia y la altura sobre cabeza. Y en las desventajas pues están el elevado costo de mantenimiento del tamiz y de la estructura soporte debido a la vibración.
Bueno, el siguiente tipo son los tamices con vibración mecánica. La vibración más adecuada para seleccionar partículas de tamaños medio a grueso es una trayectoria en círculo vertical que es producida por un eje excéntrico o desequilibrado. Como ejemplo tenemos el equipo Tie Rock. Es una criba de vibración mecánica montada sobre 4 cojinetes que se instala en posición inclinada. Consiste en una máquina de impulso circular balanceado que está montada en un armazón de base y tiene un cuerpo de flotación completa que se encuentra sobre unidades de caucho que absorben los impactos de los materiales pesados y permiten que gire el eje en torno a su propio centro natural de rotación. El siguiente tipo son los tamices con vibración eléctrica. Estas cribas son muy útiles en la industria química, manejan materiales ligeros, finos y secos, así como polvos metálicos que van de malla 4 hasta la malla 325. Tienen una vibración intensa de alta velocidad, que es de 25 a 120 vibraciones, y tienen baja amplitud mediante un electroimán. El ejemplo que se ilustra es la tipo Homer. Se utiliza en la industria de los fertilizantes para el manejo de mezclas de fertilizantes químicos. El último tipo son tamices o cribas giratorias o semigiratorias. Estas son máquinas en forma de caja cuadrada. Tienen una serie de telas tamiz que están colocadas unas sobre otras. La oscilación proporcionada por medio de excéntricas o contrapesos se lleva a cabo en una órbita circular o casi circular. La mayoría de los tamices giratorios tienen una vibración auxiliar que es provocada por esferas que saltan sobre la superficie inferior de la tela de la malla. Para finalizar con el tema, en esta parte hablaremos sobre los tipos de operaciones que hay de tamizado. Para su mejor explicación se realizó una tabla en la cual se describen los diferentes tipos de operación, la descripción y el tipo de tamiz a utilizar. Como tomamos por ejemplo algunos, la separación preliminar, que es donde se retira la cantidad de partículas gruesas que se encuentran en una alimentación donde hay más partículas finas. En su caso, se utiliza el tamiz grueso, que sería la criba. Igual forma, hay otros diferentes tipos de separación, que es la gruesa, fina y ultrafina, y tenemos la deshidratación, que aquí entra lo del cribado húmedo. Es donde se elimina el agua libre en una mezcla de sólidos agua. Sus tamices a utilizar es el tamiz vibratorio horizontal, tamices vibratorios inclinados y centrífugos. Para la operación de eliminación del limo, el transporte y la recuperación de medios se utilizan los mismos tamices, que es el tamiz vibratorio, inclinado y horizontal, cribas oscilantes y tamices centrífugos. Y esto concluye el tema de tamizado. Como conclusión, podemos resaltar el hecho de que esta operación unitaria, lo cual es la trituración y el cribado, pues es el proceso fundamental en cualquier operación, pues la reducción de tamaño facilita la extracción de un constituyente deseado que se encuentre dentro de la estructura del sólido, porque pues se pueden obtener partículas de tamaño determinado cumpliendo con un requerimiento específico. Lo que es la operación de desintegración o reducción de tamaño tiene la finalidad de generar productos que posean un determinado tamaño granular, comprendido entre pues límites ya preestablecidos. Esta operación es muy utilizada en la producción de papel, en el tratamiento y elaboración de materias primas de múltiples tipos. En numerosas técnicas, pues la trituración representa el proceso fundamental a partir del cual se realizan los procesos de tratamiento posteriores. Y esto ya aplica a los ejemplos de
que vemos en concentración de minerales, como lo son el empleo normal de la trituración en las industrias de tratamiento de carbón y minerales, molienda del clínker de cemento y la obtención de áridos para hormigones, con distintos fines, pues para carreteras, presas, puertos, ferrocarriles, etc. Esto ha sido todo de nuestra parte y gracias por su atención.